¿Qué es elasticidad y qué es equilibrio? Primero, para la parte de elasticidad, vamos a ver cómo se comportan los materiales. Por eso dije, incluso tenemos diapositivas de esa vaina. ¿Por qué? Porque es algo extenso. Como dije, esto se basa en mi carrera, que por cierto, material es mejor que el resto de las carreras. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, esperando que se una más gente. Además, vamos a tener un invitado, David Pope, el matemático, el mejor matemático de la universidad, a mi parecer, a menos de lo que conozco. Y pues quería meterse la ayudantía a ver este tema. En tal caso, nada, arrancamos primero con la parte de equilibrio y veamos qué es equilibrio, porque tengo un dog y un chems aquí. En equilibrio, nosotros vamos a analizar cuáles son las condiciones de equilibrio y vamos a buscar qué es necesario para que las cosas cumplan estas condiciones de equilibrio. Pero primero definamos qué es equilibrio. Equilibrio nosotros tenemos que es cuando un objeto, sea una barra, sea un bloque, sea una persona, está totalmente en equilibrio. Es redundante, pero ¿qué significa eso estar en equilibrio? Significa que ni aceleras linealmente ni aceleras angularmente. Cuando nosotros tenemos que esas dos cosas son cero. Nosotros tenemos que las fuerzas son cero cuando la aceleración es cero. Entonces lo que estamos diciendo es fuerza neta es igual a cero. Y lo mismo con torques netos, es igual a cero. En cambio, cuando nosotros no estamos en equilibrio, ¿qué va a pasar? Puede que una de las dos condiciones se cumpla. Puede que la fuerza sea igual a cero, pero el torque, no sé, nos va a salir que es un 3, algo. Es distinto a cero, entonces, ¿qué ocurre? No está en equilibrio. Puede pasar también lo opuesto, ¿no? En este caso tenemos que la fuerza es un valor numérico cualquiera, es decir, que no está en equilibrio en fuerzas, no está en equilibrio traslacional, pero sí está en equilibrio rotacional. O también puede darse el caso donde ninguna de las dos cumple, no sé, estas dos de aquí. Tenemos una fuerza neta que va a ser algún número, un torque neto que va a ser otro número, entonces por ningún lado está en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa con este man? Este man que no está en equilibrio, tú lo miras y llora. Eso es lo que pasa, por eso tengo esta imagen aquí. ¿Qué pasa con las cosas que no están en equilibrio? Sencillamente nunca van a estar en equilibrio. Tú las ves, haces la fórmula, te va a salir un número, entonces no cumple. En cambio, el que está en equilibrio, da igual por dónde lo veas, da igual si lo tocas aquí, da igual si le pegas por aquí, si le metes una fuerza por acá o analizas una fuerza del otro lado. Cuando las cosas están en equilibrio, simplemente van a quedarse en equilibrio, no importa dónde la veas. ¿Por qué digo esto? No importa dónde lo veas. Veamos con los ejercicios que están en el libro. Ya. En el libro se nos presentan estas tres imágenes. Son las imágenes introductorias de esta vaina. De hecho, ¿dónde estás? Aquí está. Aquí están desmenuzadas, explicadas. Previamente quiero explicarlas yo. Entonces, selecto. Entonces, ¿qué se nos presentan? Aquí nos presentan un disco donde cada uno de estos discos, por cierto, tiene su punto de rotación en este punto negro que está aquí en medio. No es la gran cosa. Entonces, veamos qué pasa con este disco de acá arriba. El primero. Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué va a pasar? Va a estar en equilibrio. Oh, bueno, no. Déjeme que la gata está cogiendo un peluche. Ya, está haciendo luchas con Pardo. Ok, nada, estábamos en. Ya, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué va a pasar? Estamos en equilibrio porque tenemos que. Hay una fuerza F para arriba, una fuerza F para abajo, entonces se suman y ¿qué pasa? Se hacen cero. Lo mismo pasa con X, pero en X no hay directamente fuerzas, entonces lo dejamos de lado. En el caso, vamos a escribir las condiciones, ya, porque lo mencioné, pero hay que tomar récord. Las dos condiciones son sumatoria de fuerzas igual a cero y sumatoria de torques iguales a cero también. Estas dos son las dos condiciones de equilibrio. Entonces, vamos, la primera cumple, belleza, cumple, está bien. ¿Qué pasa con la segunda en cambio? En este tema de equilibrio, nosotros ya no tenemos un sentido dado de positivo. ¿Qué me refiero con esto, un sentido dado? Si nosotros teníamos antes en dinámica translacional una caja que se estaba jalando, aceleraba a la derecha y no sé, tenía fricción, ¿hacia qué lado consideramos positivo o cuál negativo, chicos? Arvin, tú mismo, estás obligado a responder hoy. Positivo sería el que va Ah, ¿a dónde? dirección de la aceleración. Veías, entonces la fricción sería negativa. Y está bien, porque nosotros teníamos un sentido positivo y uno negativo. ¿Por qué? Porque el sistema acelerado. En cambio, aquí, ¿qué ocurre? Si nosotros estamos en equilibrio y asumimos que las cosas van a estar en equilibrio, además recaemos en esto. Fuerzas y torque cero. El cero no tiene un sentido de positivo.
Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nosotros ponemos positivo hacia donde nos dé la gana. Igual las ecuaciones tienen que cumplir. Entonces, dicho eso, como nosotros estamos en equilibrio, asumimos que estamos en equilibrio y al asumirlo tenemos que demostrarlo, lo que tenemos que hacer es definir un lado positivo y ver qué pasa. Entonces, tal cual hacíamos nosotros en dinámica, ¿qué pasa si las cosas están iguales a cero? Si fuerza está igual a cero, yo sigo lo común, es decir, yo pongo positivo por arriba, o si estuviéramos analizando las cosas en X, sería positivo a la derecha. Y en torques, en cambio, ¿cuál es el sentido que yo escojo como positivo? Eso lo hacemos en base a la mano derecha. ¿Qué pasa con la mano derecha? ¿Hacia dónde se cierra? Se cierra en sentido antihorario respecto a la pantalla. Entonces, nosotros aquí en ese tema de equilibrio siempre vamos a poner positivo antihorario. ¿Ya? Ahora su profesor quizá les dice, a mí no me gusta este, me gusta que lo pongas positivo horario. Está bien, da igual. Realmente eso es cuestión de gustos. Y como ya dijimos, y lo hemos dicho desde que veíamos fuerzas iguales a cero, el signo da igual. ¿Por qué? Porque puedo tener, no sé, vamos a hacerlo aquí ya. Si yo tengo ese motor de fuerza es positivo antihorario, ¿qué torque tendría yo aquí? Primero analicemos esta fuerza 1, esta fuerza 2. Esta fuerza 1, primero, ¿qué torque tiene? F por L porque el seno del ángulo de 90 grados es 1. Está bien, entonces directamente vamos a fuerza por distancia. Ok, este torque, ¿qué sentido tiene, chicos? ¿Hacia dónde va a querer hacer girar esta fuerza? Horario, ¿no? Horario. De cabeza. Entonces, aguanta, no coge, ya está. Entonces, si nosotros tenemos positivo antihorario, este quiere hacer girar horario, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser un torque negativo. No tiene más misterio. Entonces sería fuerza por L, pero negativo. Porque no es más, va en contra. ¿Qué pasa con la segunda fuerza? Lo mismo, también quiere hacer girar en sentido horario. Entonces, ese también sería negativo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con qué? Tenemos menos 2 FL es igual a 0. Y miran, pero no pasa nada, igual la fuerza es a 0 y ya. Está bien, pueden hacerlo, pero recuerden que esto es para valores dados. Entonces, básicamente lo que tenemos es un número es igual a 0, chicos. La típica pregunta de YouTube, ¿uno es igual a 0? Demostración, entre comillas. No. Entonces, ¿qué pasa con el supuesto? Está mal. ¿Cuál fue mi supuesto? Mi supuesto fue suponer que el sistema está en equilibrio. Como podemos ver, ¿qué ocurre? Esto no es igual a esto. Entonces, ¿qué ocurre? Mi sistema no está en equilibrio. Por lo tanto, ¿qué se concluye? Que el sistema no está en equilibrio rotacional. Nada más. ¿Ya? Ahora, respecto a los signos, lo que les estaba comentando es esto. Yo tengo de este lado hay un menos, del otro lado tengo un cero, entonces, ¿qué puedo hacer? Paso el negativo al otro lado a dividir y me da igual. No ha cambiado nada en la ecuación, no le pasa nada. Entonces, como decía, es lo mismo cuando nosotros teníamos aquí fuerzas. No, aquí pongo positivo o negativo hacia cualquier lado, me da igual, no hace ninguna diferencia, no afecta en nada. Obviamente, siempre y cuando ustedes estén respetando el que sea positivo y el que sea negativo. En el caso, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya definimos, la primera cumple, la segunda no cumple, entonces el tema no está en equilibrio. Se fue. Veamos el siguiente. Ya, ¿qué pasa con este otro disco entonces? Primero, analicemos fuerzas. De cabeza, chicos. ¿Está en equilibrio en fuerzas? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues tenemos, ¿cuántas fuerzas hacia arriba? Tenemos 3 veces F. ¿Hay fuerzas hacia abajo? No, entonces nada se le resta y tenemos 3F es igual a 0, lo mismo hace rato. Un número, 1 es igual a 0, ¿verdadero o falso? Falso. Entonces, esto no cumple. El supuesto de aquí está mal, entonces no está en equilibrio. Dicho eso, nos pasamos a torque, a ver qué ocurre. Tenemos un motor de torque. Ya, algo más que se me olvidaba. En este tema, como estoy diciendo, las cosas, si asumimos que no rotan, asumimos que están en equilibrio, entonces no rotan. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Si las cosas no rotan, yo puedo poner mi punto de rotación como cualquier punto que me dé la gana. Y de hecho, eso es lo que vamos a hacer más adelante para el ejercicio que tenemos por aquí abajo. ¿Está? Aquí está. ¿Ya? Porque, ¿qué podemos ver aquí? Así vagamente en el dibujo tenemos una tabla. En este caso, la tabla tiene masa, entonces también tiene peso. Pero, a su vez, esta tabla está en dos soportes. Y si mi sistema está en equilibrio,
esta tabla no rota en ningún punto. Entonces, como no rota en ningún punto, yo puedo escoger respecto a qué punto hago torque. Ya eso es, digamos que lo más molestoso de este tema de equilibrio. El definir un torque y definir respecto a dónde voy a hacer ese torque. ¿Por qué? Vamos a definir 3 puntos aquí. Este va a ser mi punto A, este es mi punto B y este es mi punto C. Entonces, sumatorio de torque respecto a qué punto lo voy a hacer primero. Respecto a, veamos qué pasa. Si hago sumatorio de torque respecto a, ¿qué va a pasar? Primero defino positivo antihorario, pongo aquí que es respecto a, y una vez más igual a 0. Entonces, veamos qué pasa aquí. Nada, si estamos en este punto, ¿la fuerza F hace torque? No, de cabeza no. Entonces, lo único que hace torque es la fuerza 2F. Entonces, veamos cómo sería ese torque. Sería 2F por, ¿cuánto? L más un medio de L. Esto nos haría ¿cuánto? Me da igual lo que me dé porque sigue siendo diferente a 0. Entonces, sería 3 veces FL. Ajá. Sí, se va el 2 con el 2 aquí entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que si cogemos ese punto no está en equilibrio. Ok. Pero, quiero notar algo más. Esta distancia de aquí que yo cogí, ¿qué representa? Uno es de cabeza, lo vieron, es el brazo de palanca, y está bien. Pero es el brazo de palanca respecto a dónde? Respecto a este punto. Ya. Lo que les decía que es lo más molestoso de este capítulo, la parte de equilibrio al menos, es centro de los datos. Lo que quería decir es que lo más difícil es encontrar las medidas relativas entre un punto y otro, porque habrán veces en las que ustedes olviden y van a sumar mal. Por ejemplo, no sé, ¿qué tal si yo ponía simplemente sumatorio de torques? Lo estoy cogiendo respecto al punto A, pero me olvido que es respecto al punto A. No sé, visualmente digo, estoy cogiendo desde el medio, entonces ¿qué va a pasar? Yo voy a poner aquí, no L, sino simplemente un medio de L, porque yo, viéndolo mal, voy a ver que mi brazo de palanca es un medio de L. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente mi resultado va a estar mal. Ya, eso era nada más. Ok, entonces vamos a seguir practicando con esto. Veamos qué pasa si hago torques en el punto B. Vamos a hacer los sumatorios de torques en el punto B igual a 0, lo mismo, positivo antihorario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo estoy diciendo respecto a B, entonces todas las medidas cojo respecto a este punto. Hecho eso, nada, ¿qué torque hace esta fuerza F? Sería un torque horario, entonces va a ser negativo. ¿Qué magnitud tendría? Tendría F por L, ¿no? Y no es más, el negativo por delante. Ok, ¿qué pasa con la otra fuerza? Estas dos F. Como podemos ver, el brazo de palanca para esta es un medio de L. Entonces vamos a poner esto por aquí, un medio de L. ¿Qué fuerza tenemos? Tenemos 2F. Pero, ¿qué ocurre por último? Este es un torque positivo porque quiere hacer que gire en sentido antihorario. Entonces sería más 2 esto de aquí, esto es igual a 0. Veamos qué pasa. Como pueden darse cuenta, hay un 2 arriba, un 2 abajo, se va. Tenemos menos FL, más FL, igual a 0. Y como podemos darnos cuenta, en efecto cumple. Está raro, ¿no? Porque por un lado decimos que sí cumple en el medio, pero no cumple en un extremo. Y lo mismo va a pasar si nosotros cogemos aquí. Si se dan cuenta, si yo cojo mi punto de giro como el punto C, ¿qué va a pasar? Esta fuerza no hace torque. La unidad de este torque es este y mi sistema quiere girar para acá. Entonces lo mismo, no está en equilibrio. Conclusión, si un cuerpo no está en equilibrio, da igual de dónde yo lo vea, no va a estar en equilibrio. Simplemente eso ahí. Y por eso podemos ver que hay resultados incongruentes entre punto y punto. Ya para fuerzas no hay más misterio, fuerzas en X, fuerzas en Y. Pero para el torque, ¿qué pasa? Tenemos resultados que no son siempre el mismo. ¿Por qué? Porque el sistema no está en equilibrio. Dicho eso, ya hemos tratado con dos sistemas que no están en equilibrio. Veamos con uno que sí lo esté, que es el primero que presenta el libro. Entonces, nada, ¿qué podemos ver aquí al ojo? ¿Qué pasa con sumatoria de fuerzas, chicos? De equilibrio. En efecto, sumatoria de fuerzas en Y, una vez más, yo puedo ser positivo hacia arriba, hacia abajo. Vamos a ponerlo hacia abajo esta vez porque sí. Si pusimos positivo para abajo, entonces, ¿qué sería positivo? 2F menos F menos F. No es más, el supuesto es que está igual a 0. Entonces ocurre en efecto 2 menos 2 se hace 0 y ¿qué ocurre aquí? Esto equivale a equilibrio traslacional. ¿Ya? ¿Pero qué ocurre para torques? Veamos qué ocurre para torques. En torques, en cambio, ¿qué tenemos? Vamos a definir
3 puntos también. ¿Ya? Este va a ser mi punto A. Este va a ser mi punto B. Y el C no lo voy a poner aquí porque es lo mismo del A. Pero yo lo voy a coger más alejado. ¿Sí? La misma distancia L, pero un punto C por aquí. Entonces, nada, veamos qué ocurre aquí, qué va a pasar. No, empezamos. Sumatoria de torques en A, que sería, no es más, supuesto que es igual a 0, positivo antihorario. Entonces, nada, ¿qué torques son positivos aquí? Si yo estoy en mi punto A, entonces la fuerza F no hace torque. ¿Quién se hace torque? La fuerza 2F y la fuerza F de acá. Aquí este es simplemente un punto de rotación, así que vamos a coger al final. En tal caso, nada, analicemos primero esta fuerza. ¿Qué pasa? Esta fuerza hace un torque de 2F, L positivo. ¿Por qué? Porque quiere hacer que yo gire en sentido antihorario, como establecí. Entonces, va con positivo. No hay nada más que ver ahí. No hay misterio. Veamos qué pasa para otra fuerza. Esta otra fuerza que quiere hacer que yo gire en sentido horario. Entonces, de cabeza, primero va a ser negativa. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos que el torque va a ser fuerza por distancia. Entonces, está bien, de cabeza va a ser fuerza. ¿Y por qué distancia? No es más, esto es lo más molestoso, tener cuidado con las distancias. Si nosotros estamos cogiendo el punto de rotación en A, entonces mi distancia desde A hasta la fuerza es 2L. Como pueden darse cuenta, 2FL es lo mismo que F2L. Entonces, ¿qué ocurre? En efecto, aquí el torque es cero. ¿Está bien? Podemos concluir que entonces está en equilibrio. Es relativo. En hace rato vimos qué pasa. Si cogemos un punto, podríamos decir que sí y otro que no. Da igual. Vamos a coger otro punto entonces, a ver qué ocurre. Si nosotros hacemos sumatoria de torques respecto al punto B, ¿qué va a pasar, chicos? ¿Cumple o no cumple la ecuación de equilibrio? Sin Se miedo. cumple. Cumple, ¿no? ¿Qué pasa con esta fuerza de aquí? Si estamos en B, esta no hace torque. Pero ¿quién es ese torque? Este y esta. Entonces, nada, veamos qué torque haces aquí. Este sería torque positivo, ¿no? FL. Este aquí me quiere jalar para el otro lado, entonces sería menos. Y una vez más, ¿qué brazo de palanca tengo aquí hasta acá? L, entonces sería menos. FL, y como podemos ver, son lo mismo, entonces 0 de cabeza. También cumple, entonces es prometedor. Está bien. Ahora, ¿qué pasa en cambio si yo cojo un punto afuera de mi cuerpo? Siendo el cuerpo este disco de aquí. Veamos qué ocurre entonces. Y de aquí les voy a meter los consejos y toda esa vaina para este tema. Entonces, nada, hacemos sumatorio de torque respecto al punto C. Una vez más, supuesto de que está en equilibrio, que es igual a 0. Entonces, nada, torques positivos antihorarios. ¿Quién sería antihorario? Sería este torque y este torque aquí, ¿no? Ahora, el que ambos apunten hacia arriba, a mí no me quiere decir absolutamente nada respecto a su torque. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vimos hace rato, por ejemplo, en B? Ambas fuerzas van hacia arriba, pero uno hace torque positivo y otro negativo. ¿Por qué? Porque depende de mi punto de giro. Entonces, quiero que tengan cuidado con eso. Que que las fuerzas apunten hacia arriba no me garantiza que las dos tienen el mismo torque. Nada que ver, eso depende netamente de cuál es mi punto de giro. ¿Ok? Listo. Pasando a eso, nada, empezamos con la suma de estas. Y una vez más, suma de torque respecto al punto C, positivo en teoría. Entonces tenemos FL, esta de aquí. Tendríamos menos 2F por 2L. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta primero su magnitud es 2F. ¿Y qué distancia tenemos respecto al punto de giro? Tenemos 2L, ¿no? Entonces, nada, queda ahí. Por último, veamos qué pasa con esta otra fuerza de aquí. Esta no es más, va en sentido antihorario, va a ser positiva. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es un torque de F por 3L. Como podemos ver, una vez más, esto es igual a 0, no hay más fuerzas ahí metidas, no hay más torques metidos. Entonces, agrupamos. De cabeza, este es 1, este es 3, entonces haría 4 veces fuerza por L. Aquí, ¿qué pasa? Lo mismo, menos 4 veces fuerza por L, igual a 0, y como podemos ver, pum. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? ¿Y por qué una vez más tenía yo el estúpido doble de Chems ahí al lado? Una vez más, este de aquí, el cuerpo que está en equilibrio, da igual donde ustedes lo vean. Si está en equilibrio, el man no se va a mover.
Da igual si lo miras de un lado, lo miras de otro lado, coges un torque en un punto, torque en otro punto, al man le da igual. Si está en equilibrio, siempre va a estar en equilibrio y punto. En cambio, el CHEMS, el que no está en equilibrio, tú lo coges de un lado, le da ansiedad, rota. Lo coges de otro lado, le da ansiedad, rota a otro lado. Le da ansiedad del otro lado. Entonces, ¿qué pasa con el CHEMS? No está en equilibrio. Lo mismo pasa con esto. Nada más. ¿Sí? Entonces, para matar los últimos 4 minutos antes de meterme a elasticidad, vamos a ver cuáles son los consejos de esto. Primero, tener siempre en cuenta estas distancias. No es más. Las distancias dependen respecto a qué punto yo coja mi punto de giro. Entonces, dicho eso, ¿por qué los profesores les van a estar quitando puntos en sus exámenes? Primero, definir un sentido positivo. Ya, lo mismo que hemos dicho siempre en fuerzas, lo tienen que hacer también para torque, es decir, sumatorio de fuerzas, positivo arriba o derecha. ¿Qué más? En torque es lo mismo, el sentido de giro. Torque es positivo antihorario, horario, no es más, eso depende de uno de ustedes y dos de vuestro profesor. Pero en torque lo más importante es que ustedes sí o sí siempre le definan al profesor respecto a qué punto ustedes cogen el torque. Porque no sé, imagínense que yo pongo aquí sumatoria de torques para todas, tal cual hicimos, pero yo no digo respecto a qué punto. ¿Qué va a pasar? Si yo les pongo esas ecuaciones, ustedes saben de qué punto hablo. Imagínense que tengo estas ecuaciones debajo de vasitos, les doy vueltas a esa vaina. Digo, adivina de cuál es de qué punto. ¿Pueden saberlo? No, alguien abrió el micrófono hace rato, por favor. Confirma. Creo que no, porque como se llama, por ejemplo, el del 2FL, porque no sabes si estarías tomando desde el punto A o el punto que está Punto E, en la lo mitad. que sea. Ajá. No sabes de qué punto es. Entonces, profesor, ¿qué pasa si es que tú no le defines algo? Te dice, mi hijo, esto si yo lo cojo de otro punto, para mí está mal. Entonces, no me importa tu procedimiento. ¿Por qué? Porque no definiste respecto a qué punto y me dejaste a mí el trabajo de yo averiguar de respecto a qué punto tú hiciste. Entonces, realmente es mala práctica de ustedes como alumnos no definir respecto a qué punto va a ser positivo o pero, respecto a qué punto se coge el torque. Entonces, moraleja, siempre pongan respecto a qué punto hacen el torque. ¿Bien? Y nada, aparte de eso, eh, háganse un listado mental, no sé, se puede decir, de respecto a todas las fuerzas que tiene su sistema. Les sugiero avanzar de izquierda a derecha para así no olvidarse de ninguna fuerza. Yo cojo las dos positivas de aquí y me olvidé que tenía una acá abajo. Entonces, para no hacer eso, para no estar viendo arriba abajo, mejor hagan una lectura de izquierda a derecha. Ya no sé, tengo una fuerza aquí, tengo una fuerza acá, tengo otra fuerza por aquí, una por acá, un soporte por aquí, lo que sea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo cojo mi punto de rotación como este de aquí. Entonces saco el torque de este, luego el de este, luego el de este y luego el de este. Positivo o negativo, no me importa. Sí, lo que me importa realmente es no olvidarme ninguna de ellas. Nada más. ¿Estamos bien con esto, chicos? Dices. Belleza. Ok. Entonces, a ver, ¿cuántas gente está metida? Ah, belleza, llegaron más. Nada, chicos. Como dije, ahí vamos a tener la participación de David Pope. Dije que lo iba a llamar, a ver si más se une. Y nada, se une. Vamos a ir viendo la sociedad. ¿Ya? Bueno, tranquilos, ya vamos a hacer más ejercicios de equilibrio, pero como dije, man, que vamos a tener esto 9:30. Tengo que empezar a 9:30. Ya, déjenme ver. No, déjenme comentarle que ya estoy llamando. Y ya, seguimos, ¿sí? Ok. Entonces, nada, chicos. Veamos entonces qué tengo aquí preparado para ustedes con elasticidad. Déjenme guardar la presentación en caso de. Ya no sé si les ha pasado, pero si ustedes presentan una diapositiva sin guardar, ustedes presentan el último guardado que hubo. Eso es raro. En caso no, ya está guardado. A ver, compártete tú. Bueno, tengo que compartir sonido con eso. Mala mía. Ya, ok, entonces nada, se puede ver la pantalla, ¿no? Que la sumo como siempre. Entonces, nada, chicos, vamos a ver el capítulo de elasticidad. Ya, como se dieron cuenta por el estado, porque es la primera vez que tenemos diapositivas con ustedes, este tema es el más importante para mí. ¿Por qué? Porque es
realmente es reflejo de mi carrera y lo he intentado sintetizar lo más posible. Tenemos 30 diapositivas aquí. No sé, es hermoso el comportamiento mecánico de las cosas. Ahora en las carreras, puede que yo los engatuse aquí, se cambien, no sé, da igual. A materiales, Eh, materiales. Obvio. El único problema materiales son los profesores. Como pudieron ver en mi estado ayer, el profesor Cobarde se fue del grupo. Pero más allá de malos profesores que lo vas a encontrar en todas las carreras, la materia, perdón, la carrera es súper hermosa, sí, me gusta. Entonces, sin más que decir, veamos. Elasticidad. ¿Qué comprende este capítulo de elasticidad? En elasticidad, nosotros vamos a ver que todos los materiales se deforman. Vamos a ver que todos los materiales tienen un comportamiento peculiar y también un poco de cómo estos materiales fallan. No, de hecho, lo podemos ver aquí en la primera diapositiva. ¿Qué pasa por aquí? Esto lo pueden ver como una varilla. No sé si ustedes han tenido varillas plásticas, no sé lo que sea, un análogo a varillas plásticas que puede ser. Aguanta, que belleza. Como una regla. ¿Qué pasa si yo cojo una regla y la aplasto? Esta se va a deformar para un lado. Esto es lo que se conoce como pandeo. Esto yo lo aprendí en mecánica de sólidos, que es la materia que reprobé porque no estudiaba. Fue mi llamado a atención, pero bueno. Tiene bastantes cosas interesantes. Sí, la geometría de las cosas afectan bastante. ¿Y qué más tenemos? Tenemos que hay distintos tipos de fallas. Ya aquí están. Hay un tipo de falla por compresión, uno por cortante, de adherencia, no sé cuál es ese, y otro de fricción. Y todo eso vamos a ver más adelante, ¿sí? En tal caso, este capítulo se basa, y por favor saquen la captura de eso, se basa bastante en vocabulario. De hecho, bastante vocabulario de la rama de psicología usa vocabulario de materiales. No esto de modo de especial, no, no. Y lo que usan ellos es resiliencia. Ya, no me acuerdo qué otras palabras más usaban, pero hay algunos términos de psicología que se basan en materiales. Entonces, vamos a ver cuáles son estos, ¿sí? Primero tenemos el módulo de elasticidad o módulo de Young. ¿Qué es eso? Es la pendiente de la zona elástica. Aparte de ser la pendiente de la zona elástica, que ya vamos a ver eso en base al gráfico, el módulo de Young no es nada más que la resistencia de un material a ser deformado. Si yo les digo que es la resistencia, entonces, no sé, digamos ustedes, ¿qué tiene más módulo de Young? Este cuchillo de acero, ¿de qué acero es? No me dice qué tipo de acero es, solo dice acero inoxidable. Esto tiene, pero, ¿cuál tiene más módulo de Young? ¿El cuchillo este o la regla esta de aquí? ¿Cuál tiene más resistencia a El cu- deformarse? El cuchillo, De pues. cabeza al cuchillo, ¿no? Sí, bueno. Nada, si les pueden hacer comparaciones entre dos objetos, ¿qué va a pasar? Uno se deforma menos. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál se deforma menos? El que tiene más módulo de Young. ¿Por qué? Porque uno más ofrece más resistencia a la deformación. ¿Qué otra cosa tenemos? Ya, fractura. Creo que todos estamos familiarizados con el término de fractura, ¿no? Una fractura es cuando estás peleando con tu hermano, te empuja contra un escritorio y se te rompe el brazo. ¿Ya? Pero esta fractura en gráfica, de hecho la gráfica está por más acá, ya la gráfica, el punto de fractura es un punto como tal, un punto como en una ecuación cualquiera, no es nada más que la combinación de un lugar en X y un lugar en Y. Entonces siempre que ustedes les hablen de puntos, por favor, piensen en estas dos cosas a la vez, ¿sí? Porque habrá ejercicios donde les toca usar o el esfuerzo, que ya les voy a decir qué es eso, o la formación, que ya les voy a decir qué es eso. Pero, no es más, son puntos, entonces tienen que tener en cuenta que son dos cosas a la vez. Ya. Pero, dicho eso, la fractura es el punto donde la gráfica termina. ¿Por qué? No sé. Vamos a hacer análisis aquí con el cuchillo, no es más. Si yo doblo esta cosa, ¿qué va a pasar? Yo voy a estar registrando datos hasta aquí, se me parte, ¿no? Una vez que se me parte, ya son dos piezas libres y yo no le puedo hacer análisis a eso. Entonces, por eso, el punto de fractura es donde la gráfica termina. ¿Ok? Límite elástico es el punto donde la parte lineal termina. Ya vamos a ver eso. Tenemos que hay dos tipos de materiales, que son los dúctiles y los frágiles. Ya, los dúctiles son aquellos que se pueden deformar. Por ejemplo, este pedazo de funda que yo corté para el día de hoy, ¿qué pasa? Es una funda, no tiene más misterio. Yo estiro esta vaina, ¿qué va a pasar? Se deforma. Nada más. Es algo dúctil. En cambio, algo frágil, ¿qué puede ser? Algo frágil es algo como tarro este vaso de vidrio que tiene la vela adentro. Y si yo rompo esta cosa, si yo la estrello contra el piso, que es lo que vamos a hacer con fe mañana, ¿qué pasa? ¿Ustedes han visto cómo el vidrio se dobla? Alguna me dirá, sí, yo he visto los videos esos de fabrican vidrio. Sí, veis, es cuando el vidrio está caliente. Ahí tiene otras propiedades, pero cuando el vidrio está así, está frío, es sólido. ¿Ustedes han visto que el vidrio se deforma? no. No, No, no. ¿verdad? ¿Por qué? Porque es súper frágil. Ahora,
el que sea frágil no tiene nada que ver con su fuerza. Si de hecho las cosas frágiles, por ejemplo las cerámicas, son los materiales más fuertes que hay. El diamante se puede decir que es una cerámica. ¿Y por qué? Porque es súper rígido, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo intento deformar esto, no se me va a deformar de forma apreciable, simplemente se rompe. Ya vamos a ver cómo se ve su gráfica. ¿Qué más tenemos? El término resiliencia. La resiliencia no es nada más que la capacidad de ustedes absorber energía y luego devolverla. Y con fe, dejando su forma original. No es más, veamos aquí la fundita esta. Si yo la estiro, se estira, la suelto, regresa a su forma original. Es como que fue una liga. ¿Por qué no uso ligas ahora? Porque las ligas de esas típicas oficinas no las encuentro. ¿Dónde están? Déjenme coger la otra cosa que tengo por acá. Oh, ya, ya, claro. Esta es la resiliencia, ¿no? Yo estiro esta vaina, ¿qué pasa? La suelto, regresa a su forma original. ¿Qué pasó? Absorbió energía porque la estoy estirando, luego la solté, devolvió energía, ¿y qué pasa? Volvió a su forma original. Ahora, obviamente habrá ocasiones donde yo estire esto tanto que ya no va a regresar a su forma original, se va a quedar deformado, pero aún así va a sanar. Si quiero que vean esto como que ustedes, no sé, están por ahí andando en la bicicleta de la universidad, cogen mal la curva de FSB, se van de cabeza. ¿Qué va a pasar? Si ustedes no tienen mangas, no tienen protección como que superficial, se van a raspar, se van a herir, van a sangrar, se van a infectar. Eso me da igual. Lo que importa es que ustedes se van a herir, tal cual un material se estira. No, cuando ya esté a punto de romperse o ya tenga deformaciones, ¿qué va a pasar? Se va a estirar. Ustedes ya lo van a romper, lo dejan en que sane. ¿Qué pasa? Al igual que su herida, una parte se va a sanar, pero va a quedar una cicatriz. ¿Por qué? Porque ya tiene un daño permanente. Entonces, todo material tiene resiliencia, pero ¿qué pasa? A veces no es suficiente para sanar todo el daño que le han hecho. ¿Sí? Ya vamos a ver eso, un ejemplo más adelante. Y por último, ya tenemos otro término que es la dureza. La dureza es la capacidad para evitar la penetración. ¿Cómo que? No sé. Estoy aquí el teléfono, intento penetrar esta vaina con la plumita esta, no puedo. Si lo hago con el cuchillo este, con fuerza, o bastante fuerza, de hecho, sí lo voy a poder hacer. Obviamente no quiero hacerlo. Ya pagamos tanto por esta vaina reparando la pantalla, pero bueno. Vamos a lo que a ustedes les importan, las ecuaciones. Aquí nosotros tenemos 6 ecuaciones generales. La última de aquí abajo no la miren mucho, ya les voy a explicar de dónde sale, cómo funciona. En tal caso, las ecuaciones que ustedes van a trabajar en este capítulo son más estas. Estas casi no se las topa, pero igual existen. ¿Qué es esto? Esto de aquí es lo que se conoce como esfuerzo, ¿ya? ¿Esfuerzo de qué? Esfuerzo de tensión o compresión. ¿Por qué tensión o compresión? ¿Qué significa este símbolo aquí? ¿Por qué tengo lo mismo acá, pero aquí tengo dos rayitas? Esto de aquí significa que es perpendicular. ¿Perpendicular a qué? Eso de ahí lo que me dice es que un esfuerzo de compresión o tensión ocurre siempre y cuando yo tenga una fuerza que es perpendicular a una superficie, como tenemos aquí con el teléfono. ¿Qué pasa? Suponiendo que esta pluma representa un vector de fuerza, yo tengo aquí pegada contra la pantalla. ¿Qué pasa? El uno es perpendicular al otro. Entonces, volviendo aquí con la fundita esta, ¿qué pasa si yo hago una fuerza que vaya hacia arriba? La fuerza apunta hacia arriba, ¿no? Belleza, está bien. ¿A qué área es perpendicular? Va a ser perpendicular a este pequeña área de aquí. Ya vamos a ver por qué utilizan áreas y no directamente se utiliza fuerzas. En el caso, nada, para los esfuerzos de tensión o compresión vemos que las fuerzas se aplican de forma perpendicular a la superficie. Otra ecuación que nosotros vamos a usar es la ecuación de deformación o deformación unitaria. Este es epsilon, ¿ya? Y se calcula como el cambio de longitud para la longitud inicial. Es decir, esta cosa mide 20 centímetros o medía. Yo la estiro. ¿Qué pasa? Se me rompió. No lo que quería hacer ahora, pero bueno. ¿Qué pasa? Tiene una longitud final. Entonces yo con eso puedo medir cuál fue el cambio de longitud. Y si yo divido ese cambio de longitud para la longitud inicial, ¿qué ocurre? Yo tengo mi deformación unitaria. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos esta última ecuación que asimismo, que es este signo. Este signo sigue siendo sigma. ¿Dónde usamos sigma? Lo usamos hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Esto de aquí también es esfuerzo. Esta es otra forma de medir el esfuerzo. Esta ecuación nos dice que el esfuerzo es igual a ¿qué? Al módulo, pero es igual a la deformación unitaria por el módulo de Young. ¿Qué era el módulo de Young? Eso de aquí, la pendiente de la zona elástica que la vamos a ver en la gráfica. En tal caso, ¿qué ocurre?
No, se multiplican entre estos dos. ¿Y qué unidades nos da esto? Tenemos fuerza sobre áreas, perdón, fuerza sobre área. Esto siempre es pascales. Entonces, todos los esfuerzos se miden en pascales y en sus múltiplos, que serían, no sé, kilopascales, megapascales, gigapascales, cosas así, ¿no? Y también el sistema en inglés, pero eso no lo usamos nosotros. A lo mucho les van a pedir que hagan la transformación de PSI a pascales. Tienen que aprenderse. ¿Ya? Creo yo que la tensión es más sencillo de comprender. Entonces vemos con lo que no es sencillo. ¿Qué es cortante? Primero, esto hace referencia a los esfuerzos cortantes. ¿Ya? Primero tenemos que el símbolo de esfuerzo cortante es tau. Esta T con, no sé, con peinado, no sé, una T rara. Para este caso tenemos que la ecuación es fuerza paralela al área. ¿No? Como ya vimos, con las fuerzas de tensión, o tensión o compresión, perdón, la fuerza tiene que ser perpendicular al área de la que es perpendicular. Es algo redundante, lo sé. Aquí estamos diciendo que tiene que ser paralela. Entonces veamos qué pasa con la fuerza paralela. Primero, estos son los portavasos que compré, los que puse en mi estado el otro día, pero bueno, antes les explicaba con mortadelas, pero imaginario, ahorita no es imaginario. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Si yo empujo esto, no, esta va a ser la fuerza, mi va a ser la fuerza, y este es mi área. Entonces, ¿qué pasa? La fuerza es paralela al área. Si yo empujo este disco de arriba, ¿qué es lo que pueden ver ustedes? Esto antes era totalmente vertical. ¿Qué le pasó? Se inclinó. Se inclinó. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de fricción entre las capas. Ya, esta fuerza de fricción entre capas es lo que se conoce como viscosidad si estuviéramos hablando de un líquido. Y también se llaman fuerzas de adhesión cuando estamos hablando de sólidos. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Es un material que tanto se apega a sí mismo. Entonces, una medida de eso es eso de aquí. G. G, ¿qué significa? G significa o representa el módulo de cortante. Es análogo al módulo de Young. Entonces, un módulo, pero un material con módulo de cortante alto, ¿qué pasa? Tiene más resistencia a ser cortado. ¿Cómo qué? Es más, veamos aquí el cuchillo este. Si yo lo intento cortar así, ¿qué va a pasar? No va a querer ceder. Obviamente, si yo le meto mucha más fuerza, va a ocurrir eventualmente. En comparación, si yo lo hiciera aquí con la funda esta, ¿qué pasa? Le metí fuerza y corto rápido. ¿Por qué? Porque tiene un módulo cortante bajo. ¿Ok? Entonces, listo. Ya definimos que va a ser una fuerza paralela al área respecto a que es paralela. Está bien. ¿Qué significa esto de aquí? Primero, esto es gamma. Gamma nos representa y es un análogo a la deformación unitaria. En este cambio va a ser deformación de cortante. Como pueden ver, esta deformación de cortante dice X sobre Y. ¿Qué es X y qué es Y? X lo que nos representa es qué tanto se movió el disco de arriba respecto a lo que pasaba. Estaba así, está totalmente vertical. Entonces X es, una vez más, qué tanto se movió el sistema. ¿Ya? Y Y no es nada más que cuánto mide verticalmente eso. Otra forma de ver esta ecuación de aquí es como el tangente del ángulo o la tangente de ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que se forma aquí. Por ejemplo, ¿qué pueden ver? Pueden ver que esto es básicamente un triángulo, ¿no? Entonces el ángulo va a ser este ángulo de aquí. El ángulo que está entre la vertical, entre Y y la parte inclinada esta. En tal caso, ustedes casi no trabajan con cortante, entonces no se preocupen de esto. Lo mucho uno o dos problemas lo vamos a ver, pero no tiene gran misterio. Asimismo, el esfuerzo cortante se puede trabajar en términos de deformación y de módulo, lo podemos ver aquí. ¿Qué pasa? Es igual a deformación de cortante por módulo de cortante. Ahora, lo que les dije, esta relación de aquí no le hagan caso, pero se las explico para que la sepan, así que la conozcan. Yo al menos en este capítulo, cuando vi la materia de física, me quedé con bastantes dudas. No sé si ustedes han abierto el libro, pero en el Semansky creo que solo son 3 páginas sobre esto. Entonces, yo sabiendo que eso era mi carrera, me quedé como que falta mucho. No, hay muchos vacíos que tengo ahora. Entonces, primero, uno de los vacíos que podemos, o quizá algunos se generó, es pensar, tiene que haber alguna relación entre qué tanto puedo estirar yo un material y qué tan fácil puedo cortarlo. Y de hecho, si hay una relación, es esta de aquí. Esta relación es la relación de módulo de cortante con módulo de tensión o compresión. Ya que podemos ver que el módulo de cortante va a ser igual al módulo de Young sobre 2 veces 1 más esto aquí. ¿Qué es este número? Si no me equivoco, este es el número de Poisson. Es una constante que depende de cada material.
pero en sí nos da una relación numérica entre una cosa y la otra, ¿sí? Pero no es más, esto ustedes no lo ven, simplemente se los pongo para que ustedes sepan que existe, no se queden con dudas si es que a alguno se le presentó la duda. Y por último, veamos la última imagen que está ahí, no está por algo, no está simplemente como de adorno para que se rían un chance. Esto de aquí nos muestra cuáles son los distintos tipos de esfuerzos. Tracción también se conoce como tensión. ¿Qué está pasando? Es cuando nosotros jalamos o cuando estiramos algo. Torsión es cuando torcemos algo. ¿Ya? ¿Cómo qué? Como una papa. ¿Ya? Y no sé si soy el único que ha sido bastante vago en esta vida, pero una vez tenía papas cocinadas con cáscara y me dio pereza ponerme a pelarla así nomás. Entonces, ¿qué pasó? Dije, vamos a torcerla. No, para intentar quitar la cáscara. Por un lado, funcionó, pero a medias. ¿Por qué? Porque se me partió la papa. ¿Y de qué me di cuenta en ese momento? Belleza, esto fue un corte por esfuerzo de torsión. Que ustedes no lo van a ver, a menos que sus carreras sean de civil o mecánica, pero existe. Sí, es la razón por la que las cosas, al torcerlas, se parten, porque se genera un esfuerzo de torsión, nada más. ¿Ya? Hay otro esfuerzo que es el esfuerzo de flexión. Creo que no tiene más misterio. Es como si yo, no sé, tuviera aquí una pluma, lo que sea. La flexión, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eventualmente se va a romper. Tenemos el otro esfuerzo, que es el que ya vimos, que es el de corte, no simplemente atravesó la espada. Y tenemos también el esfuerzo de compresión. Ahora, algo importante de esto es que eh, mala manía, no sé si mía o de un profesor, yo profesor, porque no realmente es profesora, ella a ustedes les exige que ustedes calculen los esfuerzos tal cual fuerza sobre área. Es decir, si mi fuerza va hacia abajo, ¿qué va a pasar? Si yo considero positivo para arriba y mi fuerza es hacia abajo, no sé, digamos tenemos un cilindro y lo aplastamos con una fuerza F, ¿qué va a pasar? Esta fuerza va a ser negativa, entonces me va a salir que mi esfuerzo es negativo, ¿no? ¿Verdad, chicos? Confirmen. Confirmo. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que realmente esto ya aplicado en ingeniería no se usa. Tú no usas cosas negativas, no te conviene, no te sirven de nada. Entonces, no sé, me deja mal sabor a mí, pero bueno. La profesora lo enseña así, pero quiero que sepan que no necesariamente tienen que aprendérselo con negativo. Obviamente para sus evaluaciones tienen que hacerlo con negativo, como debe de ser, pero en aplicaciones no sirve. ¿Sí? Pero bueno, vámonos con más cosas. Como les decía, todos los cuerpos se deforman. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de esfuerzo versus deformación de un concreto, un cemento para la gente vaga. ¿Qué pasa? Aquí lo que se hace es, se pone el concreto entre prensas hidráulicas y se aplasta hasta que se rompa y estos datos se van midiendo. Nada más que representa esto. Esto nos dice que cuando tienes 0,01% de deformación, ¿qué pasa? Tienes aproximadamente, o perdón, tienes que hacer aproximadamente 15 megapascales de esfuerzo. ¿Qué me quiere decir esto? Veamos otra vez con la liga esta, ¿dónde está? Yo tengo la liga esta por aquí, y lo que estoy diciendo es, para estirarla unos 30 centímetros, le tengo que meter unos, no sé, unos 10 newtons de fuerza. Es lo mismo que tenemos aquí, pero simplemente que la fuerza está siendo dividida para el área y la deformación, pero, y la longitud está siendo dividida para la longitud inicial. No es más, ya vamos a ver por qué más adelante. En tal caso, esto es concreto, que aparentemente concreto no se estira, no se comprime, pero ¿qué pasa? Tiene datos, ¿ya? ¿Qué pasa por este lado? En cambio aquí nosotros tenemos óxido de aluminio contra vidrio. ¿Qué es lo que les pasaba? ¿Qué les dije yo? Que el vidrio casi no se deforma. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tipo de gráfica es esta? Es una gráfica súper lineal, ¿no? No tiene curva esta vaina aquí hasta que se rompe. Entonces, por eso nosotros no podemos apreciar una deformación del vidrio. ¿Por qué? Miren, pero la deformación está grandecita, ¿no? Miren bien los datos. Esto es 0,0004. Si pasamos, vamos a suponer que esto era no sé, se me ocurre una barra de aluminio de 1 metro. Usamos la ecuación de deformación, ¿ya? La ecuación de deformación es delta L para el inicial. Entonces tendríamos que el cambio de longitud va a ser igual a ¿qué? A la deformación por la longitud inicial. Si la longitud inicial es 1 metro, ¿qué va a pasar? Multiplico eso yo por esto acá abajo y ¿qué pasa? Mi estiramiento en metros va a ser 0,00, vamos a coger el punto de fractura ya por aquí. 0,0008 metros. Pasemos a milímetros al que triple.
Si pasamos a milímetros, ¿qué va a decir? Va a decir que mi cambio de longitud va a ser de 0.8 milímetros. Pregunto, ¿ustedes pueden ver 0.8 milímetros? No. No. No, era ni burger. Lo único que podrás ver es la reglita ahí, pero si aumenta 0.8 milímetros, súper difícil que lo veas. En tal caso, los materiales, todos los materiales, si se estiran, si se comprimen, si se expanden, ya los que vean física, termodinámica, verán por qué todo eso ahí. Pero en resumen, todo se deforma. ¿Ya? Que sea difícil de apreciarlo es una cosa, pero todo se deforma. Listo. Siguiente. Esta es una gráfica típica de metales. ¿Por qué? Porque tiene una zona elástica, una zona o meseta de fluencia, y voy a explicarles cómo es eso. Y luego tiene esta zona de tensión máxima. Pero en sí, toda gráfica se divide en dos partes. Esta es la zona elástica, que está debajo de la parte lineal. Y toda esta zona es la zona de deformación plástica o permanente. Y la vamos a explicar. ¿Sí? En tal caso, esto no es más, corresponde a metales. Lo de aquí corresponde a caucho, rubber y silicón. Y básicamente cosas plásticas. ¿Sí? Que están hechas de átomos de carbono que están como encadenados y poco a poco se van estirando. ¿Sí? En tal caso, ¿qué podemos ver? Nada, podemos ver que aquí tiene una zona lineal y luego ya se hace curva. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se termina la zona elástica y aquí empieza la zona curva. Nada más. Una vez más, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos distintos datos de esfuerzo, distintos datos de formación respecto a otros materiales. ¿Por qué? Porque simplemente son distintos materiales. Nada más. Ahora viene una pregunta. ¿De dónde salen estas cochinas gráficas? No, porque tienen que ser de algún lado. Y sí, salen de un lado. Estas gráficas se obtienen a partir de máquinas o equipos de tracción. ¿Qué es la tracción? Como les dije, son máquinas que estiran las cosas. Entonces, pueden hacerse la idea de que esta cosa poco a poco va a ir subiendo. Entonces, poco a poco estira este material de aquí, que se llama probeta. No todas las cosas que ustedes meten a esas máquinas se denominan probetas. En tal caso, ¿qué va a pasar? Se va a estirar de a poco. Tenemos bueno, aquí tenemos el tiempo que ha corrido durante el ensayo. Vemos qué carga se le mete en newtons, qué alargamiento tiene. Y ya con eso se juega a fabricar los datos. Ya, no se aprecia. Tranquilos. Para eso es que me mandaron proyectos a mí. Oye, ¿qué pasó? No se comparte el Excel, ¿no? Aguanten. No, no se puede ver. Ahorita está en la diapositiva. Se nos se puso estúpido esta cosa. No, descarga, sáquese. Bueno, nos quedamos aquí. Veamos. ¿Dónde estás? Aquí estás. No te mueras. Ahí está. ¿Dónde es mi brezo? No está pendiente de eso de aquí. Ah, no, pensé que era algo importante, no es una reacción. Pero bueno, a ver, nada, les decía es que nosotros, estos son datos entregados por la máquina. Sí, lo que la máquina te da es el tiempo que ha pasado, la carga que le estás metiendo en newtons y el alargamiento que ella siente. Como pueden darse cuenta, hay un pequeño salto de datos entre la celda 20 y la celda 2564. ¿Por qué ocurre esto? Porque al principio, cuando ustedes estiran algo, ¿qué va a pasar? No se agarren una pluma ustedes ahí. Intenten estirarlo. ¿Qué pasa? Ustedes tienen sus dedos en un punto, tienen su mano en un punto, pero al momento de jalar, ustedes se resbalan un poco. Entonces, esos 2000 primeros datos son datos que no me sirven. ¿Por qué? Porque mi máquina se estuvo resbalando, ya hasta que se agarró bien. A partir de eso empezamos a hacer análisis. ¿Ya qué pasa? Nada, el tiempo realmente no me sirve aquí, es un adorno. La carga va a ser la fuerza que esta cosa siente, o la fuerza que tiene que hacer el equipo para estirar. En este caso era una varilla de acero. Y el alargamiento, nada, simplemente cuánto se estira. Ahora, estos datos que nosotros estamos sacando aquí, la deformación de fuerza, son datos que nosotros fabricamos en base a las ecuaciones que ya les mostré. Pero bueno, para no hacerles largo el cuento con estos Excels, nada, esta es la gráfica de esfuerzo versus deformación de la varilla cero, como les decía. Pueden ver que hay una gráfica que es la azulita, que es curva ingenieril, y la otra es la curva real. Ya les voy a explicar de dónde sale eso. En el caso, nada, eso es una varilla cero. Para una varilla corrugada tenemos esto aquí. Las varillas corrugadas son estas que se usan en construcción, estas que tienen como esos anillitos. Como ven, es una gráfica típica de metales, lo que les estaba comentando. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos para polietileno de baja densidad, low density polyethylene.
Como ver, se estira demasiado, pasa del 100%. Es como una funda. ¿Qué pasa cuando ustedes estiran una funda? Esa vaina se extiende al doble, triple y ya por ahí se rompe, ¿no? En este caso, tenemos eso por aquí. Y también tenemos el polipropileno, otra gráfica más. ¿Ya? Entonces, volvamos aquí a la presentación. ¿Ya? Ya vemos de dónde están las gráficas, pero, perdón, ay Dios, ya, pero quizá la pregunta de uno es, pero ¿por qué haces tu esfuerzo versus información en vez de fuerza versus alargamiento? La respuesta es sencilla, porque se lo hacen base a normas. Primero, ¿qué es una norma? Ya, en toda cosa que ustedes compran, van a ver que tiene un sticker que diga norma IN en cualquier número, me da igual. Por ejemplo, vayan ustedes a su refri ahorita, a partir a comer algo. Miren qué sticker está atrás o qué imagen está atrás de su paquete este de salsa de tomate, de la mayonesa, de mostaza, de la salchicha que compraron. Como estamos en Ecuador, nosotros nos regulamos con normas INE. Ya, las normas lo que te dicen es, tú vas a hacer esto de esta forma. ¿Para qué? Para que tus resultados puedan ser comparados con los de las demás personas que lo hagan. Entonces, las normas lo que hacen es establecer un estándar. ¿Un estándar de qué? Un estándar de comparación. ¿Para qué? Para que la gente que se dedica a investigación o hace investigaciones o también hace experimentos pueda comparar de forma más sencilla los datos. Mucha pedaría, una vez más. ¿Por qué carajo no usa fuerza versus alargamiento? Porque veamos esta cosa aquí. Aquí con la bandita este ejercicio. Ya. Aquí yo estoy agarrando solamente una de las dos cuerdas, no se da cuenta. Esta se estira, la otra abajo no porque no estoy agarrando. No hay caso. Tengo una cuerda nada más, entonces yo la estiro, no sé, 20 centímetros. Yo sé que estoy registrando una fuerza. Oh, sí, perfecto. ¿Qué pasa si yo cojo dos bandas ahora? Yo sé que la fuerza aumenta para estirar ese mismo de ahí, no ese mismo alargamiento. Oh, sí, perfecto. Cojo ahora cuatro bandas. Obviamente me cuesta más, estoy haciendo más fuerza, pero no sé. Yo tengo esta compañía de hacer estas banditas. Ustedes tienen otra compañía y no somos malos, sino si nos compartimos información. Me dicen, no sé, ¿cuándo se te estira para tanta fuerza? Yo te digo, depende. Porque yo tengo cuatro datos de fuerza para el mismo estiramiento. ¿Por qué? Porque yo tengo distintas áreas. Ya, entonces, lo que se busca hacer con la fórmula o la ecuación de esfuerzo es normalizar las cosas, es decir, hacer que las propiedades no dependan de qué tanto material tengo. Es decir, si yo divido la fuerza que estoy haciendo para estas ligas, para el área que tiene aquí, una área transversal de estos dos tubitos, entonces me va a dar un valor de esfuerzo. Pues, si yo hago lo mismo con este, me va a dar el mismo esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo estoy dividiendo siempre para el área. Es decir, esto de aquí es una propiedad intrínseca del material. ¿Qué es lo que ustedes aprendieron en química o debieron aprender? Que hay dos tipos de propiedades, ¿no? Las intrínsecas y las extrínsecas. Las intrínsecas no depende de qué material tengo, pero no depende de cuánto material tengo. Las extrínsecas sí, o extendibles, creo. No me acuerdo cómo se llama esa vaina. Pero lo que voy es que si nosotros dividimos para el área, mágicamente, nosotros podemos hacer comparaciones, da igual con quién estés comparando, porque esto es lo normal. Así de sencillo comparar. Es decir, no estamos comparando naranjas con peras, ya, sino que esto estás diciendo, ¿sabes qué? Esta pera tiene, no sé, vamos a poner que tiene unos 60 gramos, tu naranja esa tiene unos 40 gramos, entonces yo puedo decir que esta pera me equivale a 1,5 naranjas. Ya, entonces, como ya están entre sí coordenadas, ya se pueden hacer comparaciones. Y eso es lo que hacen las normas, establecen un estándar para poder comparar. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? Sí, chicos. Alguien tiene el micrófono abierto, por cierto, se escucha la estática nada más. Pues, eso último que dijiste no me quedó claro. O sea, como la comparación que hiciste. Ya tienes 60 gramos de pera, pero tú con pera no puedes trabajar. Quieres comparar con una naranja, entonces, ¿qué haces? Tú guías en base a su masa. Ya, ¿qué relación hay de 60 para 40? De 1,5. Entonces dices, ¿sabes qué? Una pera me equivale a 1,5 naranjas. Entonces ahí tú ya puedes empezar a trabajar con las dos. Ok, Y es ahora sí. simplemente para comparar. ¿Ya? Está bien. Ok, en tal caso, lo que les decía, los objetos que se meten a estas máquinas se llaman o se denominan probetas. Las probetas en sí tienen esta forma. Tienen una zona de agarre y la zona de estiramiento.
Como pueden ver, este es un antes y un después de que antes y después de ser sometido a estiramiento hasta que se rompió. Ya vamos a ver eso, ¿sí? ¿Qué más esta lámina? Ya. Como dije, aquí en Ecuador nos regimos con normas INEM. Hay distintas normas, hay ASTM, hay ISRI, otras más que no me acuerdo, pero da igual, ¿sí? En caso, eso lo llevarán más adelante en sus carreras. Pero les explico por qué se hace así. No simplemente les digo, se hace así porque sí. ¿Ya? Dicho eso, hemos hablado mucho sobre las gráficas y más de las gráficas sobre los elementos, pero no hemos definido ninguno por ahora. Entonces vamos a hacerlo. Como les decía, aquí, donde se termina la parte lineal, se acaba la zona elástica. Es decir, todo esto aquí abajo es la zona elástica. ¿Ok? ¿Qué pasa? Nosotros nos enfocamos solo en la zona elástica. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que tenemos una micrográfica, se puede denominar, esfuerzo versus deformación, donde ¿qué ocurre? Es una relación lineal. Entonces, ¿qué ocurre con esta relación lineal? Nosotros tenemos que esto, el esfuerzo, va a ser igual a ¿qué? A X, entre comillas, a la deformación por la pendiente, ¿no? La típica gráfica de Y igual a MX. En este caso, mi pendiente es el módulo de Young, es esto de aquí. Entonces, en el módulo de Young se lo domina con Y o se lo puede escribir también con E, ya depende de qué es lo que les diga su profesor y lo que esté en sus ejercicios, pero bueno, para que sepan que las dos cumplen. En tal caso, esto es lo que ocurre en la zona elástica. Es decir, sobre la zona elástica, ustedes pueden usar esta ecuación, porque ahí hay una línea recta. Es decir, ustedes no van a usar la ecuación de línea recta aquí que no tiene nada recto. Ya, básicamente es eso. Entonces, ¿qué elementos tenemos aquí? Déjenme quitar los garabatos. Los ponemos aquí. Ya. Entonces, de nada. Ya definimos que esta es la zona elástica. Entonces, primero, este es el inicio de la gráfica. No tiene más misterio. Ahí se empieza a hacer análisis. Cuando llega hasta acá, este es el límite elástico. Lo que les decía es, el límite elástico no es nada más que la combinación de dos puntos. Un punto en X de deformación y un punto en Y de esfuerzo. Entonces, si ustedes les preguntan cuál es el límite elástico de X material, le van a decir, es tantos pascales con tanta deformación. Nada más. ¿Ya? El siguiente elemento es esta gráfica aquí. Se ve rara, ¿no? Es como que sube, baja. Es como un típico camino de pueblito que está todo con baches. ¿Qué representa este pedacito aquí? Ese pedazo se conoce como meseta de fluencia y lo único que representa es cómo los arreglos atómicos se van adaptando a la nueva forma. ¿Por qué? Fíjense otra vez en la funda. Yo tengo la funda ahí tranquila, pero si la estiro, ¿qué va a pasar? Se está estirando, entonces, ¿qué pasa? Los átomos que estaban aquí arriba, no, cuando estaba tranquilito, se tienen que ir bajando. ¿Para qué? Para poco a poco acomodarse a la forma que le estoy dando. Entonces, esa es la meseta de fluencia. Es como que quiere ceder, pero no cede, se va reacomodando lo más que puede, hasta que ya no aguante, se sigue deformando. Ya, entonces, todo esto de aquí es zona de deformación permanente o deformación plástica. ¿Ya? Ok, veamos qué más ocurre aquí. Aquí se acaba la meseta de fluencia. Aquí tenemos esta curva que se divide a su vez en dos partes, ¿no? ¿Por qué se divide en dos partes? Porque tenemos máximo, básicamente eso. Entonces, esta primera parte nos dice que es el endurecimiento por deformación y la otra se llama zona de tensión post-máxima. ¿Qué representa eso? Toda esta zona de aquí nos dice que si tú deformas un material hasta pasado este punto, ¿qué pasa? Tú lo sueltas y ya no regresa a su forma original. No sé, como una liga que ustedes no vayan a romper, los que tengan una liga oficial. Se habrán dado cuenta que ustedes estiran una liga, pero no la rompen, ¿qué pasa? La sueltan y queda holgada. ¿Por qué queda holgada la liga? Porque ustedes ya deformaron plásticamente. Es decir, ya no va a regresar nunca a su forma original. Ya, eso es lo que nos dice la deformación permanente. Bueno, volvemos acá. Cuando nosotros estamos en esta zona, antes de la tensión máxima, nosotros tenemos que el estiramiento de las cosas es homogéneo. No es más, con la fundita esta que... Oye, aguanta. Ya. No es con la fundita esta que ya casi me quedo sin funda. ¿Qué pasa? Yo la estiro al principio, ustedes pueden ver cómo se alarga toda, ¿no? Pero después de un punto, ¿qué pasa? Bueno, parece que sigue alargando toda, todavía. Yo soy madre, aguanta. Ya es delicada esta vaina. Ya, ¿qué pueden ver? En la parte de arriba se forma como un triángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya todo no se está deformando de igual manera. Entonces,
Cuando empezó a deformarse de forma distinta en ambas partes, es cuando nosotros ya pasamos la tensión máxima. Es decir, hasta aquí las cosas son proporcionales y aquí ya no es proporcional. Y eventualmente llegamos a la fractura. Ahora, cuando ustedes escuchan deformación permanente, creo yo que van a pensar en que una deformación permanente es mala. No, ya vamos a ver eso, ¿sí? Lo que estaba comentando ahorita sobre esa tensión máxima lo podemos ver en este video, cuando llegan a reproducirse. Ahí está. Ya, nada, veamos, aguanta un chance. Le van a cargar. Ya, ¿qué pueden ver? Pueden ver que la barra esta se está expandiendo de forma igual, no de forma proporcional. As soon as the maximum force is reached, a neck begins to form at one point of the test piece. Como dijo la señorita, ¿qué pasa? Se alcanza la fuerza máxima y poco a poco se empieza a formar un cuello. Ya, de hecho, esa forma de ahí se llama encuellamiento, ¿no? Se la puede apreciar. Se empieza a formar una curva aquí y es cuando la gráfica empieza a bajar. Y ya les voy a explicar por qué perdón, por qué baja, pero es eso aquí. Hasta que eventualmente se rompe. Ya, ahí se rompió. Y como pueden ver, se acabó el análisis. ¿Estamos bien con eso? Sí, bueno, Means that the test sí, piece. sí. Sí, ok. Listo. Siguiente. Uy, Lo que les decía es que muchas veces cuando pensamos o escuchamos información permanente decimos esa vaina es mala. No, ¿por qué? Porque nosotros relacionamos cosas permanentes con esto, con destrucción. No, y Simón, tenía que usar los videos de MrBeast porque sí. ¿Qué pasa madre con ese mía. parabrisas? Está normal, está tranquilo, pero en un momento u otro deformación permanente. Ese vidrio, hagas lo que le hagas, ya no lo vas a recuperar. No, nunca va a recuperar su forma original. Entonces, ¿qué va a formar permanentemente? Otro ejemplo, bueno, es eso. Déjame bajar los sonidos, esa vaina. Ya, ¿qué pasó aquí? Este es el video donde usan ligas para deformar una caja fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Lo mismo. Esa caja fuerte va a volver a su forma original si se libera la tensión. No, para Ahora, ni nada. burro. Ahí Ya quedó quedó. deformada permanentemente. Entonces, obviamente se le puede dar su forma original dándole más golpes, al revés, lo que sea, fundiéndola otra vez. Pero tal como está, le quitamos la tensión a esa, no regresa a su forma original. Y eso es lo que nos dice que es una formación permanente. No es más, toda formación permanente se obtiene cuando ustedes quitan la fuerza y el objeto ya no toma su forma original. Nada más. Pero, como dije, cuando escuchamos permanente de deformación, pensamos en algo malo, como los videos de aquí, o destrucción. Pero no siempre tiene que ser así, porque de hecho la deformación permanente se usa para fabricar autos y muchas otras cosas más, ¿no? Pero aquí tenemos una lámina de aluminio, se le aplasta con una prensa hidráulica, ¿y qué ocurre? Yo pregunto, esa plancha de aluminio que ya tiene forma de puerta, ¿se va a recuperar como forma de plancha? Pues no, ahí quedó también. Ni burro, quedó ahí, pero ¿es mala esta deformación permanente? Claro que no, es buena. No. Bueno, veía si te sale barato el carro. Entonces, nada, eso hoy. Que la información permanente no necesariamente es mala, simplemente depende del contexto. Ya siempre hay cosas que explicar. ¿Estamos todos bien con eso? Sí. Eh, Veis. Ok, entonces, vámonos más filosóficos. A estas alturas y para estar en spoil, creo, por un lado, que ninguno debe ser terraplanista. Todos deberían ser pro vacunas. Y ninguno debería querer los signos de zodiaco. Estupidez. Por último, ya deberían saber que todas las cosas están hechas por átomos. ¿Ok? Entonces, los átomos tienen distintas formas de arreglarse entre sí. En química creo que se les enseñan las formas BSC, FCC y las demás que existen, que no me aprendo y nunca me voy a aprender, me da igual. Pero lo que quiero que sepan es que esos distintos arreglos atómicos le dan distintas propiedades mecánicas a los materiales. Simplemente porque sí, porque un arreglo tiene más estabilidad que otro, un arreglo tiene más rigidez que otro, un arreglo tiene más flexibilidad que otro, nada más. Pero estos átomos tienen la mala manía de agruparse, como que se agrupan como la grasa en la sopa. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver cuando les sirven una sopa toda grasosa y la dejan que se enfríe?
se forman estos cúmulos de grasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen esos cúmulos de grasa? Tienden una a formarse, lo estamos diciendo, y otra poco a poco se agrupan, como está aquí, como pequeñas islas, ¿no? Entonces, podemos decir que estas islas son los legos de la materia, ¿ya? Estos legos de la materia, para hacer un término más formal, se denominan granos, ¿ya? Los granos son estas cosas que podemos ver aquí. ¿Ustedes qué pueden ver? Si yo no les pongo la línea de este momento, ustedes pueden ver que aquí los átomos están arreglados de una forma, pero esta forma no se alinea con la otra, esta es distinta, de hecho aquí también debería haber otro, no se ve. Entonces, ¿los granos qué son? Los granos no son nada más que las distintas formas en las que se van a agrupar los átomos. Mira, muy abstracto esa vaina, yo no tengo un microscopio para verlo. No es necesario. No sé cuántos de ustedes tengan láminas de zinc o láminas recubiertas de zinc en su casa y pueden ver esta forma. ¿Alguien que confirme que ha visto esto en las láminas estas de metal? Sí. Ajá, confirmo. Sí. Estos son los granos. Sí, son granos bastante grandes, pero al fin de cuentas se pueden ver. Es decir, no me estoy inventando esta cosa, no estoy metiendo ideas que no son. Por un lado es una ciencia y por otro lado se lo puede ver. Si se lo puede ver, existe, así que belleza. Entonces los granos existen, los granos los pueden ver ustedes en estas láminas recubiertas de metal. Además, se forman porque todas las cosas al principio son líquidas, ¿no? El metal no apareció así, entonces el contraste natural estaba de esta forma. Era un óxido, pero una mena oxidada, se la fundió, era líquido, luego ese líquido que pasó, se solidificó, formó granos, y luego se le metió un proceso y varias cosas así. No pronto al caso, vemos que esto cumple y funciona la analogía estúpida de la sopa. ¿Ya? Estamos bien con eso, chicos. ¿Está claro? Sí. Belleza. Ok, entonces los voy a engatusar con algo de la carrera. Nosotros en materiales estudiamos lo que son estos granos, ¿no? Porque a fin de cuentas, cuando tú partes un material, quieres ver cómo se partió y esta información a veces te da un poco los granos. Entonces, lo que podemos ver aquí es lo mismo de arriba, de la diapositiva anterior, pero de forma real y con colores, ¿no? Se le meten algunos aditivos químicos para que tenga distintas formas, para que tenga distintos colores. En el caso, eso es un arte, es hermoso. Triplas pinturas esas de Van Gogh y quien sea que se tomó alucinógenos antes de pintar. Se ve como arte eso de ahí. Sin par, me quedé enamorado cuando vi esa vaina, pero bueno, eso ya fue hace unos semestres, no es que me lo engatusaron cuando fui a la feria de universidades y escogí mi carrera. En tal caso, creo yo que se puede enseñar que no todas las cosas son iguales, no como, por ejemplo, creo que todos hemos escuchado el dicho este de dos copos de nieve no van a ser iguales. Nada tiene que ser igual, ya, pero dado que nada tiene que ser igual, o las cosas fueron distintas, distintas formas, a la redundancia, habrá granos que serán, nada, granos feos, unos como más cuadrados, unos tipo hexagonales, lo que sea. Pero dentro de eso también hay una formación especial que se llaman las dendritas. Y como pueden ver, estas dendritas lo que tienen es forma de hoja. No sé, simplemente se ven chévere. No sé, quería mostrárselos. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Como les decía, las cosas están hechas de átomos. Entonces, este video de aquí es, nada, es una pieza de oro que se parte, pero visto a través de un microscopio electrónico de barrido, me parece que es. En tal caso, nosotros podemos ver los átomos ahí. Déjenme, si le meto una velocidad, está vaina, por 2, a que se mueva. Y poco a poco vamos a ver cómo los átomos se van moviendo de un lado a otro, es decir, poco a poco se van a ir como que retrayendo hacia un lado o al otro lado. ¿Ya? Hasta que eventualmente se va a dar la fractura. Sí, esperemos nada más. Ya, mal, quería adelantar 5 segundos, no saltarme todo. Ahorita. Nada, me falta mucho, lo dejamos ahí. Pero Estoy ¿de qué era? Átomos de oro, parece. estoy como payaso hablando aquí de esta hueá. Son átomos de oro. Poco a poco se van separando porque esto es como un cable, me parece. Entonces, el cable que hace, lo vas estirando hasta que ya, pues se rompe, nada más. Y vemos como ahí está, se rompió. Los átomos saltaron de un lugar a otro, nada más. Ya, un video que encontré hace mucho. Dicho eso, existen dos tipos de fracturas. Hay fracturas dúctiles y fracturas frágiles que corresponden a materiales dúctiles y a materiales frágiles. Eso digamos que de forma general. Ya,
las cosas útiles, como les decía, ustedes pueden ver cómo se estiran, cómo se deforman al momento de partirse, en cambio las frágiles no. Por ejemplo, ¿qué ven aquí? Ustedes pueden ver que aquí hay un pedazo como que se salió, otro pedazo aquí, tiene estos labios que se conocen, son labios de deformación. En cambio aquí la frágil, ¿qué pasó? Es como un hielo, ¿no? El hielo lo partiste y quedó el corte limpio. Tú no ves que se haya deformado. Sí, porque corresponde al material, nada más. Pasando a eso, vamos con algo más. Sí, y por cierto, para los que se estén aburriendo, no sé, primero porque se aburren, otra. Esto no tiene que ver mucho con lo que vamos a ver en la materia, pero era para que no se queden con las dudas, sí, porque al menos mi problema es ese fue ese en la materia, y por eso me dediqué bastante a hacer demostraciones, porque yo me quedo con la curiosidad de cómo carajo funciona algo. Y ya, pues, como ahora lo sé, se lo transmito para que ustedes no se queden con la duda. Dicho eso, hay una relación de los granos con la dureza, y es que mientras más finos son los granos, más duros son. ¿Por qué? Porque simplemente son más difíciles de mover uno respecto a otro. Este es un proceso que se llama, en inglés es rolling, enrollado, vamos a decirlo, no sé. Es como si ustedes tuvieran una masa de harina, masa toda gruesa, le pasan el rollo y se hace más fina. Lo mismo pasa aquí, pero ¿qué está pasando? Los granos se los hace más finos. Entonces, ¿qué pasa? El material resultante es más duro que el que le precede. ¿Ya? Hay distintas formas en las que nosotros podemos aumentar la dureza y esa es la que se conoce como templado. Mira, Fran, qué trip, ¿por qué tienes la imagen de una chica ahí? ¿Qué es esa chica? Se ve que está con un implemento deportivo, se puede apreciar incluso un brillo en su piel que nos puede decir que está haciendo ejercicio, es decir, está sudada, está con bastante temperatura, y no quiero decir otra palabra porque la van a malinterpretar. En tal caso, ¿qué está pasando? Tiene temperatura, se mete al refrigerador. ¿Qué les diría a sus madres si ustedes se meten al refrigerador después de hacer ejercicio, después de un partido? Que no haga eso, joven. Te vas a quedar deformado, te vas a quedar todo feo. Así ¿En es, qué se basa? efectivamente. Ya, Once I shaped veamos. the edge with Madre. Fucking audio. Se basa en que esto es un templado. Empíricamente es un templado. ¿Y el templado qué es? El templado no es nada más que calentar un objeto a bastante temperatura, de forma que los granos, no es más, intentan como reacomodarse, pero si tú lo enfrías de golpe, es como que, no sé, te tomen una foto. ¿Qué pasa cuando te toman una foto? Quedas feo, sí, ¿por qué? Porque estás haciendo mala moca, es decir, cuando nosotros calentamos las cosas, estas intentan reordenarse, ¿qué ocurre? Estas como que se forman finos, están finos, e intentan acomodarse así, chance. Pero si tú las congelas en ese momento, ¿qué es lo que pasa al meterlas en agua y con hielo, al momento de templarlas? Entonces, ¿qué pasa? Se quedan así de rígidas. Y lo mismo que les pasa a ustedes si se meten de cabeza al refrigerador después de hacer ejercicio. ¿Qué pasa? Sus músculos están fatigados, están estirados, están comprimidos, lo que sea. Ustedes se meten al refri, ¿qué pasa? El frío los congela y por eso se quedan deformados. ¿Ya? Entonces, lo que dice su madre no son mentiras. Quizá ella no sepa en qué se basa, pero existe. ¿Sí? Entonces, háganle caso a sus madres. ¿Ya? Y aparte, no había encontrado una imagen mejor, realmente. La otra imagen, cuando busqué personas metiéndose en el refrigerador, era literalmente una foto dentro del refrigerador y era un man que está metiéndose. No se entendía. Así que ese fue lo que mejor encontré, ¿sí? Nada más. Listo. Siguiendo el análisis de la gráfica, quizá alguno tuvo la duda de por qué la gráfica baja. ¿En qué parte baja? Aquí. No. Quiero por favor que piensen conmigo, pero sí, que piensen conmigo esto por un momento. ¿Por qué mierda la gráfica baja? Y eso fue literalmente lo que mi profesor de introducción a la carrera me dijo. ¿Por qué? Porque obviamente en introducción a la carrera ya nos mostraba más a fondo estas cosas aquí y él puso una diapositiva, esta vaina aquí, y yo tuve la pregunta, ¿por qué baja? El man dijo, por fin alguien que lo pregunta. No, porque aparentemente mucha gente tiene dudas o no se pone a pensar lo que les muestran. En tal caso, una más. ¿Por qué surge la duda de por qué la pinche gráfica baja? Veamos la ecuación de fuerza. Esfuerzo es fuerza sobre área. Si yo con el tiempo lo que voy a hacer es aumentar la fuerza, ¿qué debería pasar siempre, chicos? Chicos, El esfuerzo aumenta. debería aumentar siempre hasta el infinito, ¿no? Pues Entonces, sí. ¿por qué carajo baja? Ya. La La gráfica área baja. disminuye, ¿no? Sí, que eso es lo que pasa. Ahora, Piero dice, él es Piero, ¿no? Yo te reconozco la voz.
Sí, veis. Entonces, lo que dice Pierre es verdad, el área disminuye. Ya, pero esto en sí es un error de datos. ¿Por qué? Cuando nosotros llegamos al encollamiento, efectivamente el área disminuye, pero más que eso, también ocurre que el material pero que el equipo como que se resbala un poco. Entonces, por eso empieza a bajar. Porque la fuerza disminuye y además la gráfica esta baja porque la gráfica se genera con la curva ingenieril, que es fuerza sobre área inicial. Entonces, ¿qué ocurre? Si mi fuerza baja, porque se resbala, porque se estira, lo que sea, pero el área permanece igual que al inicio, que era un área grande, entonces, obviamente, mi dato va a ir disminuyendo, simplemente porque yo me quedé con el área inicial. ¿Ya? Ese es todo el misterio por qué va. Entonces, realmente hay dos tipos de gráficas. Hay una gráfica que se llama la curva real y la otra es la curva ingenieril. La curva ingenieril es la que ustedes ven en el libro y los que sean civiles y las demás carreras que usen esto van a usar. Y uno dice, pero ¿por qué no usamos la curva real? No se usa la curva real porque al ser real te da datos más reales. Mucha redundancia, ¿qué carajo me quieres decir? Te quiero decir, si tú te clavas con un lápiz, no te vas a morir o con una cierta velocidad. No, pero yo te digo, mira, la máxima velocidad que tú puedes clavarte un lápiz es a 20 metros por segundo, no te pasa nada. ¿Qué vamos a hacer de necios? Decir, me dices que con 20 aguanta. ¿Qué pasa si le meto 25? ¿Qué pasa si le meto 30, 40? No te pasa nada. ¿Por qué? Porque yo fui un buen amigo y no te dije la verdad. Te digo, te vas a hacer daño a partir de 100. Y una vez más, si ustedes de mal llevados dicen, que me hago daño a partir de 100, entonces voy y me meto a 120. ¿Qué va a pasar? Ahí sí me cruzo el brazo, me hago daño. Entonces, nosotros usamos la curva general que tiene datos menores a la curva real. ¿Para qué? Para prevenir la estupidez humana. ¿Ya? Y esto me hubiera gustado sacar de captura del estado de esta man, pero ¿qué podemos ver ahí? Hay un ascensor en algunas personas y el estado de esta chica decía, el ascensor decía capacidad máxima para 2 personas y estamos subidos 5. No, y así como que fuera la gran cosa, como fuera una estupidez de la cual sentirte orgulloso. Nah, esto fue una chica que era de Argumentum, tenían debates en Quito me parece, pero no sé. Según ella, inteligente postea esa foto y además los 4 pedazos con los que estaban no saben de la capacidad máxima. Entonces, pregunto yo, chicos, ¿qué pasaría si realmente la capacidad máxima era de 2 personas y subían 5? Y no sé, digamos que está en el piso 20 de un edificio. ¿Qué le iba a pasar al ascensor? ¿Qué le iba a pasar a las personas? ¿Qué le iba a pasar al pobre ingeniero civil que hizo ese ascensor? Chicos, Comienza a haber fallas. no solo comienzan el fallo, se hacen mierda, se mueren esos tipos. ¿Qué pasa si es que el ingeniero civil que diseñó eso no contó con la estupidez humana? Mijo, te vas preso por negligencia. El negligente no fui yo que hizo el ascensor, el negligente fueron los manes que no leyeron. Pero bueno, es por eso que nosotros damos datos menores, nosotros damos datos falsos, para que la gente estúpidamente no vaya hasta el límite real. ¿Ya? ¿Está claro eso? Sí. Sí, veías. No sé, me ha rechazado esa miserable imagen. En tal caso, para los interesados, si hay una relación entre el esfuerzo real y las esfuerzos ingenieriles. Primero, esas son las ecuaciones de esfuerzo ingenieril y formación ingenieril, lo que ya vimos hace rato. Y la relación es hasta aquí, ya para las cosas reales. Ya. Ustedes no se tienen que aprender, pero en tal caso es para que sepan que existe una relación y como pueden ver, efectivamente, la curva real va encima de la ingeniería. No es más, para prevenir la estupidez humana. ¿Ok? Listo. Ya casi para acabar, nos falta poco. Quiero hablar de los tiempos de reacción. ¿Y por qué carajo estoy hablando de tiempos de reacción? Esto no tiene nada que ver con eso, esto no es anatomía. Veamos. Este man cae, se pega, quizás se rompe el brazo, no sé, está tranquilo. Después de un rato le empieza a doler. Primero, ¿alguien sabe por qué ocurre eso? ¿Por qué no sentimos el dolor inmediatamente? Por la subida de adrenalina. Aparte de subida de adrenalina es porque estamos hechos de nervios, ¿no? Entonces, te tocas un punto, la información, ¿qué pasa? Tiene que subir hasta tu cerebro, decirte, mijo, te tocaron ahí, reacciona. Vale. Por eso puse tiempos de reacción.
Ya, pero ¿por qué estamos viendo esto ahorita en elasticidad? Porque realmente no existen los cuerpos rígidos. Es lo que les decía el otro día también. Entonces, antes de avanzar con el video de este man, este es uno de los canales que sigo, Stuff Made Here, y el man lo que estaba haciendo en este video era hacer un palo de golf inteligente, tal que siempre fuera a pegar a grandes distancias. Entonces, esto tiene que ver con física, programación, todo eso ahí, lo que sea. Pero él aquí explica que cuando le pega a la pelota, ya, los que sepan inglés, los que me escuchan bien, dice, cuando le pega a la pelota, él no siente el golpe. Recién siente el golpe cuando la pelota está por acá. ¿Por qué? club and is flying away. And this is due to the speed of sound. When I strike a golf ball with a golf club, it generates a pressure wave in the material, which, as far as physics are concerned, is Imagino por la basically onda sound. It mecánica goes que at the es un speed of poquito sound. también. ¿Perdón? ¿Qué pasó, ñaño? Confirma. Ya lo voy a explicar, pero igual que... ¿Qué pasó? Ya, que aparte al tiempo de reacción se suma el tiempo que demora la onda mecánica del impacto a su mano. En efecto. ¿Por qué? Porque este cuerpo, o ningún cuerpo es rígido. Entonces, lo que él está diciendo es que cuando le pegas una cosa, o cuando tocas algo, ¿qué pasa? Hay un retraso entre el tiempo que toca y el tiempo en el que tú lo sientes. ¿Por qué? Porque esta información viaja en forma de sonido. Y eso ya lo verán los que, bueno, ni siquiera sé si los que ven las otras físicas lo analicen. Antes en física 2 se veía ondas, primero el primer capítulo era sonido. Y de hecho el sonido viaja más rápido en las cosas sólidas que por ejemplo en el aire y en el agua. Para hacerles el cuento rápido, ustedes pueden hacerse la idea que el sonido primero es el movimiento de aire, no el movimiento de partículas. Entonces, supongamos que mis dos manos estas representan moléculas de aire. El sonido viene, pega, pega a la otra, pega, pega. Demora, ¿no? Porque hay espacio entre ellas. En cambio, en un objeto sólido, ¿qué pasa? Están más juntas, entonces pego y la información se transmite enseguida. Pero hay un retraso, entonces, este retraso lo que nos dice que no existen cuerpos rígidos como tal, In 500 ¿ya? Y de hecho, había encontrado este video de Alpha Phoenix, ingeniero de materiales, de hecho, el único que he encontrado de YouTube, pero bueno. Y aquí en la introducción se ve bastante rápido qué es lo que hace. ¿Qué pasó? El golpe empezó por acá y la información tardó en llegar hasta otro lado. ¿Por qué? Porque todo material que es elástico, todo material se comprime. Entonces, ¿qué pasa? Todo material, quiera o no, actúa como un resorte. ¿Qué pasa con los resortes? Demoran en reaccionar. Y es lo que podemos ver aquí. ¿Sí? En tal caso, lo que hace es un experimento para determinar cuánto tiempo demoran las cosas o la información llegar de un lado al otro. Entiéndase por información el empuje. Ya imagínense que ustedes tienen una gelatina. Empujan la gelatina de un lado, pero la gelatina del otro lado no se mueve hasta que la onda llega y la mueve. Ya de hecho, aquí lo de la regla me salió súper acá. Ahí, la onda, nada más. Entonces, nada, con programación y un equipo de calibración, el man llegó a esta conclusión. La velocidad del sonido dentro de un material es el módulo Young por uno más otras cosas. No les voy a explicar esto. Si quieren pueden ver el video, igual no es el alcance de esta materia. Pero, en resumidas cuentas, la velocidad del sonido se transmite a distintas velocidades en distintos materiales. ¿Por qué? Porque está comentando, depende de qué tanto espacio hay entre los átomos, qué rigidez tiene. Pero en sí, todos los materiales son como resortes, entonces realmente nada es rígido. ¿Ya? Quieto tú. Ahora, para el mundo ingenieril, nosotros usamos los materiales en absolutamente todo. De hecho, no me acuerdo quién es de materiales que está en el grupo, pero sí, realmente es un ego nuestro el saber que todas las cosas están hechas de materiales, entonces todo depende de nuestra carrera. Y entenderán ustedes que en el mundo real, fuera de la universidad, yo no puedo coger cuánto material me dé la gana y hacer cuánto experimento me dé la gana, ¿no? ¿Por qué pasa con las cosas, chicos? Las cosas cuestan. Entonces, antes de yo ir y comprar material para hacer un tanque a lo pendejo, tengo que saber si el material que yo voy a comprar es suficiente. No solo si es suficiente, sino que no está exagerado. No sé, digamos que ustedes están inventando una puerta antibalas. Y resulta que ustedes pueden tener una bala con un espesor de 1 centímetro. Ustedes van a comprar 1 metro de lámina, sabiendo que con 1 centímetro basta.
Claramente no, hay que ahorrar la economía. Obvio. Entonces, ahí entran en juego los simuladores. Un simulador te puede decir en qué parte de tu equipo vas a tener mayor esfuerzo. Entonces, te puede decir también cuál sería el ancho recomendado para que te aguante cierta expansión, cierto golpe, cierto lo que sea. ¿Sí? Ahora, alguien más que usa simuladores, aparte de nosotros los ingenieros mortales, está también Mark Rober. Creo que todos deberían saber que está en otro nivel. Y así, cuando la misera le dan a cargar al video. Vamos a ver qué man para diseñar este trampolín que podía aguantar un carro que se le lanzara encima. Él tuvo que ver precisamente cuántos resortes tenía que usar, qué material debía usar, qué deformación se iba a producir en los resortes. Y nada, cuando ya le tengan de reaccionar a esto, lo vamos a ver. Ya mismo terminamos, ¿sí? But before we drop the car, I want to quickly explain why I was so stoked to receive this challenge. Usually for my builds, I have an idea and a design, and while there's always testing, I've never had the need to actually analyze something using a computer. Ya, primero que está diciendo aquí, que para experimentos vagos no es necesario realmente hacer análisis. Trip, si yo quiero saber con cuánta fuerza yo tengo que cortar un plástico, yo no le voy a meter un simulador a esta vaina, simplemente, no sé, le pongo una pesa ahí, veo cuánta resistencia ofrece. Para las cosas vagas no es necesario, pero como no es más para cosas que ya requieren bastante material, bastante dinero, entonces se recomienda usar simuladores para A saber lot qué of you guys tanto es know I worked for necesario. NASA for 9 years, but up until about 6 months, I also worked at Apple for 4 years in their special projects group. And in both cases, what we did for this video is the best example of what I did on a daily basis as a mechanical engineer. It's this loop of designing something in CAD and then analyzing it to see if it's good enough, and then you test it to check your answers. Using computers to analyze a design allows us to build much more complicated systems than before when computers weren't as powerful. This giant ice block was from one of their drops, and you could see how close our analyzed prediction was to what happened in real life. This means that we could be confident the trampoline would be strong enough before we even built it. And ¿Ya? Entonces, nada, para terminar, el resumen que el man dijo es que una simulación te permite saber de antemano si lo que vas a hacer te aguanta o no te aguanta. Entonces, entenderán que si el man quiere lanzar un carro a través de un trampolín o hacia un trampolín, el man quiere que rebote, no que lo atraviese como si fuera una funda y ya. Entonces, obviamente, tuvo que diseñar para ver, una vez más, cuántos resortes debe poner para que esa cosa rebote, qué material debe poner, a ver si es que aguanta el impacto. Y no, cosas así. ¿Qué más? No, los videos están en internet, luego los puede pasar. Chuta madre. Ya, cosas un poco más avanzadas que las vamos a ver mañana martes en el campus. Van a ser la variación de esfuerzos. Esto se conoce como el círculo de Moore, no de amor, sino Moore, donde le explica cómo varían los esfuerzos de compresión, tensión y cortante, qué relación hay entre ellos. Lo vamos a ver en un ejercicio vago y de hecho es por eso que mañana vamos a romper un plato. Y nada, que para materiales compuestos esto es aún más hermoso. Y esto fue lo que me tocó hacer en mi como examen. Demostrar todas estas ecuaciones en base a matrices. En conclusión, ¿qué podemos ver? Que material es la mejor carrera del miserable mundo. ¿Ya? Entonces, chicos, antes de matar la ayudantía, que todavía vamos a hacer unos ejemplos prácticos ahorita, sí, descartar. Quiero explicar un poco sobre la ecuación de esfuerzo y nada más, ¿sí? Después de eso nos vamos. Entonces, nada, como pueden ver la ecuación de esfuerzo, ¿qué es? Es fuerza sobre área. Vamos a pizarra, sí, no quiero estar como saben aquí. Ese quizás. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Dios. ¿Qué es lo que podemos ver? Esfuerzo es fuerza sobre área. Pregunto yo, ¿de qué formas puedo hacer yo que mi esfuerzo aumente? Hay dos formas. ¿Aumenta la fuerza o reduce la área? Ajá. ¿O aumento la fuerza o reduzco el área? Ok, entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Pregunto yo, ¿me puedo atravesar el brazo con este Sharpie? Yo veo que no, es complicado. ¿Podré hacerlo en un momento? Sí. Pero, ¿qué está cambiando? ¿Qué necesito? ¿El área de Sharpie va a cambiar? No, Claro, nunca. claro, es un área pequeña, no va a cambiar. Lo que tengo que hacer para que me atraviese, tengo que aumentar la fuerza. ¿Está bien? Otra forma de hacerlo sería cambiando de objeto. ¿Cómo qué?
como utilizando un bisturí todo oxidado. O sea, entonces, si yo aplico la misma fuerza, ¿por qué es muy probable que ahora sí me corte en relación al Sharpie? El área es mucho más pequeña. En efecto, como no me voy a cortar yo, no soy pendejo. Vamos a ver aquí. Un golito, ya. Ahí está todo feo por fuera, pero bueno. ¿Qué pasó? Efectivamente lo atravesó. Ahora, quiero explicar también sobre el esfuerzo cortante. Ya, el esfuerzo cortante, no sé, me parece más arrecho, más chévere. Perdón. Fíjate este. Entonces, como habíamos dicho, el esfuerzo cortante es nada más que la fuerza perpendicular, pero la fuerza paralela al área respecto a la que es paralela. Entonces, pregunta, chicos. ¿Por qué las cosas que tienen filo son más eficientes para cortar que las cosas que no tienen filo? Porque tienes un menor área. No solo tienen un menor área, sino que te focalizan mejor esa área. Por ejemplo, veamos eso. Ya esta es la parte de atrás del cuchillo. ¿Qué pasa? Es gruesa. Yo tranquilamente podría intentar cortar esta vaina. De hecho, ya, supongamos que lo hice. Yo tranquilamente podría cortarlo. Pero, ¿qué pasó? Me tomó esfuerzo. ¿Por qué me tomó esfuerzo? Porque aquí, ¿qué pueden ver? ¿Qué es esto? Esto es básicamente una placa, ¿no? Más allá de que sea súper fina, igual sigue siendo como un rectángulo. ¿Qué pasa? Si yo pongo esto contra otra cosa, ¿qué va a pasar? La fuerza de reacción es molestosa. No está focalizada en un punto, está esparcida en un área. Cuando nosotros tenemos un filo, en cambio, es más sencillo cortar. ¿Por qué? Porque este filo que me garantiza es que la fuerza que tú le metas se va a ir sí o sí para allá. ¿Ok? En este caso, así. ¿Estamos bien con eso? Sí. Sí, ok. ¿Cuántas personas están? Esto es que siempre responde solo tú, pero déjame ver. ¿Hay audiencia todavía o no? Ustedes ponerme esas estupideces. Aguanta, se congela, se congela. Ay, tu madre, quieto. Vamos a algunos todavía. Bueno, entonces, nada, chicos, les decía. Estoy rogando con que mañana Francisco vaya a la universidad para ponernos a cortar frutas. ¿Ya? Entonces, nada, por eso pueden ver que la espada corta más sencillamente el lado que tiene filo, una vez más porque la fuerza está focalizada. En comparación al otro lado, donde la fuerza podré eventualmente cortarlo. Chato, madre. Me manché la camiseta. Bueno, no pasa nada. Eventualmente podré cortarlo, pero no es tan eficiente porque mi área no está reducida. ¿Ya? Nada más eso. ¿Sí? Ahora, otras cosas que tenemos que analizar, déjenme limpiar esto antes que luego se quede feo, es que, ¿cómo se pudo realizar un corte? No, hay otra pregunta. ¿Cómo ustedes pueden aplastar algo? Dirán, vale, pregunta estúpida. Agarras algo entre tus dos manos y la aplastas. Está bien. ¿Por qué es necesario que ustedes agarren con las dos manos? Vamos a poner aquí con un bloque. Cuando yo tengo mis dos manos aplastando el bloque, vamos a cogerlo como que comprimimos de los lados. ¿Ya? Si yo lo aplasto de los dos lados, ¿qué va a pasar? El bloque se va a mover. Supongamos que son fuerzas iguales. El bloque se mueve. No. No, verá, lo que va a hacer es seguir aplastando, como una lata de cola, una lata de cerveza, lo que ustedes prefieran consumir. En tal caso, si yo tengo una fuerza, pero no le pongo su reacción, ¿qué va a pasar? Se va a mover hacia la derecha. Entonces, moraleja para este capítulo. Ya sea que ustedes tengan fuerzas en compresión o fuerzas en tensión, que sería jalándolo, lo que ustedes tienen que hacer siempre, sí o sí, es poner la reacción. A ustedes no les van a decir pon la reacción, pero está intrínseco, no es más. ¿Cómo ustedes aplastan las cosas? ¿Cómo ustedes gestionan las cosas? Es cuando tienen una fuerza del otro lado que va a ser igual. Entonces, yo puedo jalar esta cosa, pero ¿qué pasa? La estoy moviendo porque no hay una fuerza de reacción. Entonces, no estoy estirando esto. Mira, pero el peso es una fuerza, sí, belleza. Pero no es suficiente para estirarla apreciablemente. Entonces, para estirar eso, ¿qué tengo que hacer? Meter una fuerza que lo soporte y ahí lo estiro. Lo mismo pasa con compresión y lo mismo pasa con corte. ¿Ya? ¿Qué más? Nada, realmente eso era todo. Explicarles cómo se juega con las fuerzas, las áreas. El modo Jones les expliqué que es la resistencia a estirarse o comprimirse. Por último, eso aquí, chicos, por favor. Siempre pongan las reacciones. Y nada más. Eso sería la clase súper intensa de elasticidad del día de hoy.
La parte de equilibrio es un chiste, se lo vio al principio. Obviamente hay ejercicios más complejos y mecánica vectorial o estática al menos se basa en este capítulo de equilibrio. Entonces, a lo largo de la semana estaremos trabajando más ejercicios sobre esto y nada más. ¿Tienen preguntas, chicos, sobre alguna cosa de la diapositiva? Las diapositivas, mejor dicho. ¿Todo claro? ¿Sí? Ahí sí. Ok, Hasta la última. perfecto. Están a tiempo de cambiarse materiales todavía. ¿Ya? Entonces, nada, chicos. Dicho eso, primero, hoy no tenía que dar clase.